El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Buenas noches, soy Beatriz Elena Álvarez y les doy una cordial bienvenida a Infraestructura Colombia, el programa institucional del Ministerio de Transporte. En nuestra emisión de hoy veremos la visión del presidente de la República frente a la política de infraestructura y la participación del Ministerio de Transporte en los acuerdos para la prosperidad. Asimismo, les presentaremos el panorama del ministro de Transporte, Germán Cardona, en materia de concesiones y tendremos al final un caso exitoso en la construcción de dobles calzadas en Colombia. Uno de los pilares del gobierno del presidente Santos es el desarrollo de la infraestructura, tema que hace parte fundamental dentro de los acuerdos para la prosperidad. Los invito para que nos acompañen en este primer informe que muestra la participación del Ministerio de Transporte en dichos acuerdos, en esta oportunidad en el municipio de La Dorada, Caldas, donde se adelantaron mesas temáticas con los retos y compromisos sobre la materia. Una de las prioridades del gobierno del presidente Juan Manuel Santos es tener permanente contacto con la ciudadanía, lograr la participación de la población de todo el país y así obtener una mayor cohesión social y gobernar de manera transparente, eficiente y eficaz. El canal para lograr este propósito son los acuerdos para la prosperidad a través de diálogos con la comunidad de las diferentes regiones del país con el fin de consolidar una mayor cohesión social y gobernabilidad y dinamizar el desarrollo desde los diferentes sectores. En el poco tiempo transcurrido del gobierno del presidente Santos, se han efectuado acuerdos para la prosperidad sobre temas como vivienda, comercio, industria y turismo, la red Juntos, agricultura y precisamente el sábado 23 de octubre el tema central fue el de la infraestructura. Desde el puerto de La Dorada, en el departamento de Caldas, el ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, un ingeniero civil de la Universidad Nacional, coordinó la participación de los directivos del sector transporte. Estuvieron la viceministra de Infraestructura, María Constanza García, el viceministro de Transporte designado, Felipe Targa Rodríguez, el director del Instituto Nacional de Vías y Invías y encargado del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, Carlos Rosado Zúñiga, el director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, el superintendente de Transporte, Juan Miguel Durán, el director de Cor Magdalena, Juan Gonzalo Botero, y funcionarios del equipo directivo del ministerio. En los acuerdos para la prosperidad se trabaja en 2 jornadas. La primera se hace el viernes y la segunda el sábado. En el caso del sector transporte, el viernes 22 sesionaron 5 mesas de diálogo. En la primera se trataron los temas de las vías terciarias, en la segunda la infraestructura vial, la tercera sobre el tema de las concesiones, la cuarta abordó los temas de transporte y tránsito y la quinta sobre intermodalidad logística. En cada mesa, coordinada por directivos del Ministerio de Transporte, se dialogó con más de 250 personas, se atendieron las inquietudes de la población, se escucharon sus propuestas y se asumieron compromisos para mejorar las políticas del gobierno en el sector transporte. El sábado 23, durante la sesión plenaria de los Acuerdos para la Prosperidad, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Transporte Germán Cardona lideraron los informes de las mesas de diálogo y definieron los puntos principales en los que trabajará el gobierno en los próximos 4 años en materia de infraestructura. El doctor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República, resalta la importancia que tienen los temas de infraestructura para el país y cómo desde este gobierno se emprenden nuevas estrategias para abordar su implementación, generando conectividad y competitividad. Vamos entonces al tema, ministro, de la infraestructura vial y la infraestructura en general. En todas partes, ¿a dónde vamos? Uno de los temas que más nos imploran, sobre todo ahora con este invierno que estamos sufriendo, es el tema de las vías. El tema de las vías, cómo podemos recuperar las vías que se están deteriorando con el invierno y cómo podemos ampliar toda la red vial en el país, la infraestructura que, como ustedes bien saben, es una de las locomotoras que tenemos para
el crecimiento y la competitividad de la economía. Ahí pues, lo que hemos dicho con insistencia es que en la parte ya de las vías principales, y las vías en general, pero sobre todo las principales, uno de los problemas que hemos tenido es la falta de una buena estructuración de los proyectos. En Colombia y en América Latina en general, durante mucho tiempo, lo que hacíamos era camino al andar y contratábamos la vía, bueno, los primeros 20 kilómetros, después vemos a ver los próximos 10 o los próximos 20 de dónde sacamos la plata. Es la peor forma de contratar una obra. Las obras tienen que contratarse hasta el último detalle, saber qué contingencias pueden aparecer, porque si no las obras quedan inconclusas, la mayoría de las veces cuestan muchísimo más. Y además también se abren las posibilidades de ese fenómeno que tanto nos ha golpeado y que en esta semana estuvo bastante al rojo vivo, como dicen popularmente, que es el tema de la corrupción. Y en eso, ministro, yo quisiera que usted, cuando interviniera, le contara a los colombianos qué es lo que exactamente ese cuerpo de élite en el tema de la infraestructura, de la contratación, porque lo que no podemos por ningún motivo permitir es que lo que hemos visto en esta última semana se convierta en regla para el gobierno nacional. Es momento de una pausa en Infraestructura Colombia, el programa del Ministerio de Transporte. Ya volvemos. Regresamos con Infraestructura Colombia, el nuevo espacio televisivo del Ministerio de Transporte. Es muy importante para los colombianos tener de primera mano la información sobre los retos y desafíos en los temas de infraestructura. A continuación, el señor ministro Germán Cardona nos habla sobre este tema y se refiere a las concesiones como un factor determinante para la productividad, competitividad y el desarrollo del país. En el programa Infraestructura Colombia estamos con el ministro de Transporte Germán Cardona Gutiérrez, el hombre encargado de manejar la locomotora de la infraestructura, una de las 5 locomotoras del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, encargado de jalonar el crecimiento económico y de un mayor bienestar para los colombianos en los próximos 4 años. Señor ministro, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Ministro, queremos los colombianos saber quién es Germán Cardona. Ingeniero civil, manizaleño, casado, 2 hijos, dedicado durante más de 30 años al tema de la ingeniería en todos sus niveles, especialmente la construcción a nivel privado, y conozco pues de alguna manera también el tema del sector público porque pues en alguna época estuve muy vinculado a él como gobernador de Caldas, como alcalde de Manizales. Ministro, ¿cuáles son los principales objetivos de su ministerio? El primero de todos es tratar de atraer de la mejor manera posible inversión extranjera hacia Colombia, porque Colombia le está pasando algo muy simpático. Colombia es un país que de alguna forma la está atropellando el éxito. Y cuando digo eso, lo que quiero decir es que, parodiando a un importante dirigente industrial que tuvimos en nuestro país, en este momento el país y la economía van muy bien, pero la infraestructura desafortunadamente va mal, porque el país está avanzando demasiado rápido y nosotros no lo teníamos preparado para tener una infraestructura que verdaderamente pudiera dar el avance que necesita Colombia hacia el futuro. Ministro, usted tiene 3 palabras que lo identifican, que son crear, conservar y corregir. ¿Cómo se aplican estas 3 palabras a la locomotora de la infraestructura? Yo siempre he dicho que en el sector público, cuando uno llega a los cargos, encuentra cosas para conservar, encuentra cosas para corregir y encuentra cosas para crear. Y en el caso de la infraestructura es igual. Yo considero que el gobierno del presidente Uribe y el ministerio de Andrés Uriel Gallego durante estos últimos 8 años hicieron cosas muy importantes por Colombia. El hecho de decir que el país pasó de tener 50 kilómetros de doble calzada a tener 1000, eso es cierto.
El problema es que son 1000 kilómetros o 950 kilómetros discontinuos. Entonces lo que tenemos que buscar ahora es la forma de empezar a darle continuidad a todas esas dobles calzadas, porque esas sí son las verdaderas vías para la competitividad. Promover, fortalecer, apoyar proyectos tan importantes como Autopistas de la Montaña. Ese es un proyecto que vale la pena conservar. El proyecto de Autopista del Sol, que es un proyecto que ya está maduro en sus 2 primeros tramos para iniciarse en el primer semestre del año 2011. Y hay que corregir algunas cosas, o sea, lo que le digo, no seguir haciendo obras discontinuas. Tenemos que terminar lo que está empezado, por eso yo he hablado mucho de que obra que se empieza, obra que se termina. Y lo otro es que pues he tenido una frase que sobre todo la he pronunciado mucho en el Congreso, y es que prefiero la verdad dolorosa a la mentira piadosa. Cuando digo eso es que prefiero no prometer nada sin tener la seguridad de que las cosas se vayan a hacer. Ministro, uno de los temas fundamentales en infraestructura son las concesiones. ¿Por qué no nos explica qué es una concesión y eso cómo beneficia la competitividad de un país? Una concesión es una alianza entre el sector, el gobierno, llamémoslo así, y el sector privado, para darle al sector privado la oportunidad de que con sus recursos ejecute obras para el desarrollo de un país. En el caso del tema vial, lo que se pretende a través de una concesión es llamar a un privado y decirle, hágame esta vía y repáguesela luego con peajes a través del flujo vehicular que va a haber por esa nueva vía cuando esté terminada. En el caso de las concesiones actuales en Colombia, digamos que el gobierno de alguna manera ha sido muy generoso con los concesionarios, porque no solamente se les está garantizando que se les entregan peajes, sino también que se les están entregando vigencias futuras. Y eso llegó a un momento en que el país se quedó completamente sin recursos para acometer nuevos proyectos. Entonces, lo que estamos nosotros buscando y aspirando hacia el futuro es iniciar una nueva etapa de concesiones que vamos a llamar las concesiones de cuarta generación, que es concesiones donde queremos que los privados, sean nacionales o sean extranjeros, aporten recursos, pero verdaderamente de ellos, conseguidos en el sector financiero donde se quiera, ejecuten las obras, las terminen en el tiempo récord, que ellos puedan hacerlas lo más rápidamente posibles, y luego el gobierno les garantiza lo que nosotros llamamos un tráfico promedio diario, o sea, un número mínimo de vehículos circulando por esas nuevas vías. Si ese número mínimo es inferior al que nosotros acordamos con ellos, el gobierno, digamos que de alguna forma subvenciona eso. Y si es máximo o es superior, entonces esa concesión se paga más rápido. ¿Cuáles son los principales problemas que han tenido las concesiones y que se ven a diario, que ven a diario los colombianos cuando transitan por las vías? Los problemas más delicados que tenemos nosotros con concesiones hoy es la dificultad para adquirir los predios, porque desafortunadamente cuando la gente se da cuenta que el gobierno ya firmó un contrato para hacer una vía, inmediatamente los vecinos, no todos, pero sí una mayoría importante, empiezan a subir artificialmente los valores de esos predios, de esos terrenos, y entonces eso se empieza a volver inmanejable, sobre todo en la discusión jurídica para poder o no utilizar el terreno. Entonces la decisión que hemos tomado es no vamos a volver a hacer obras donde previamente no tengamos un compromiso de las comunidades de que van a vender los predios a unos valores comerciales reales y no de especulación. Y en ese sentido va a ser muy importante la responsabilidad y la colaboración de los alcaldes y los gobernadores. Y el otro problema se da con las licencias ambientales. Prácticamente todas las concesiones es el concesionario el que tiene la responsabilidad de adquirir la licencia ambiental. Pero finalmente la licencia ambiental el que la otorga es el mismo gobierno, a través del Ministerio del Medio Ambiente o de las corporaciones autónomas regionales. Entonces muchas veces las obras quedan paralizadas un año y medio, 2, mientras salen las licencias ambientales. Pero entonces los concesionarios como contratistas ya empiezan a reclamarle al Estado por brazos caídos porque no puede iniciar obra. Entonces tampoco vamos a volver a iniciar obras si no hay licencias ambientales previas. Ministro, una